Hash fortalece tus defensas inmunológicas después de los 60. El plan de recuperación de linfocitos. Hashtag. Un guión completo de video por el Dr. Friedman. Los médicos por fin admiten que un simple hábito diario puede reconstruir tu conteo de linfocitos y protegerte de amenazas virales ocultas después de los 60. Así es, se trata de un hecho que ha estado oculto en las investigaciones durante años. El estrés crónico puede reducir tus niveles de linfocitos hasta en un 50%, dejando tu sistema inmunológico completamente expuesto a infecciones, como se demuestra en un estudio de 2022 publicado en la revista de gerontología por investigadores de la Universidad de Tokio. Imagina el equipo de defensa de tu cuerpo, esos linfocitos que actúan como tus exploradores personales, desapareciendo de golpe por las presiones cotidianas. No es solo que te sientas cansado, es una crisis real y medible que pega con más fuerza conforme envejecemos. Ahora, visualiza esto. El cortisol, esa hormona del estrés, es el villano aquí, específicamente su papel en la apoptosis inducida por glucocorticoides, donde provoca la muerte programada de tus linfocitos. Es como un ladrón sigiloso, que irrumpe en la fábrica de tu cuerpo y apaga la línea de producción de estas células vitales. El ladrón no derriba la puerta principal con estruendo, en cambio, apaga las máquinas una por una, hasta que un día despiertas y la mitad del piso de la fábrica está vacío. No te das cuenta mientras sucede, pero el daño ya está hecho. Pero no te preocupes, en esta historia tenemos un héroe, los beta-glucanos de extractos de hongos. Estos compuestos naturales actúan como un botón de impulso para tu sistema inmunológico, contrarrestando directamente el daño del cortisol al estimular la producción de nuevos linfocitos y reducir la inflamación a través de vías moleculares específicas que explicaremos pronto. Piensa en ellos como el generador de emergencia de la fábrica. Cuando se corta la energía principal, entran en acción y mantienen las máquinas en funcionamiento. Ahora, hay algo importante que quiero que entiendas desde el principio. Esto no es solo una historia sobre un suplemento o un truco. Lo que vas a aprender es un plan completo y coordinado de recuperación, uno que aborda la vía del estrés, la vía del sueño, la vía nutricional y la vía del movimiento, todos trabajando juntos como instrumentos en una orquesta. Si falta un instrumento, la música sufre. Si los tocas todos en armonía, obtienes algo verdaderamente poderoso. Soy el Dr. Friedman, y he pasado años ayudando a personas como tú a navegar por esto. No estás solo con esa fatiga persistente o esos resfríos frecuentes que no se van. Es exactamente lo que miles de pacientes experimentan cuando la linfocitopenia se infiltra después de una infección viral o un estrés continuo. La linfocitopenia es simplemente el término médico para tener muy pocos linfocitos en tu torrente sanguíneo, y aunque suene intimidante, podemos enfrentarlo con el conocimiento adecuado y los hábitos diarios correctos. Lo que hace que esto sea particularmente importante para nosotros los que tenemos más de 60 años es que nuestros sistemas inmunológicos ya trabajan con un presupuesto más reducido, por decirlo de alguna manera. Tenemos menos reservas para recurrir cuando algo sale mal. Una persona joven podría superar un golpe viral en 5 días. Para alguien de más de 60 años con conteos bajos de linfocitos, ese mismo virus puede prolongarse durante semanas o abrir la puerta a infecciones secundarias. Entender por qué sucede eso y qué hacer al respecto es exactamente de lo que trata este video. En los próximos capítulos vamos a cubrir la biología en un lenguaje sencillo. Te mostraremos cómo reconocer las señales de alerta. Te guiaremos a través de las preguntas correctas para hacerle a tu médico y te daremos un protocolo concreto, semana a semana, que puedes empezar a implementar de inmediato. Esto no es un consejo vago como come mejor y haz más ejercicio. Se trata de orientaciones específicas, con tiempos y dosis, respaldadas por investigaciones reales de instituciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Voy a mantener las cosas cálidas, honestas y prácticas, porque eso es lo que mereces, sin tácticas de miedo, sin promesas milagrosas, solo ciencia sólida explicada de una manera que realmente tenga sentido para tu vida. Así que, vayamos juntos, paso a paso, para que puedas tomar el control y sentirte más fuerte que nunca. Si estás viendo esto, dale al botón de suscribirte y únete a la conversación en los comentarios. ¿Cuál es una forma de combatir el estrés que has probado y que realmente te funcionó? Leo cada comentario, y tus experiencias ayudan a dar forma a videos futuros como este. Una estadística realmente impactante revela que, según el informe del 2023 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, publicado en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad,
Más del 30% de los adultos mayores de 60 años tienen bajos conteos de linfocitos, a menudo vinculados a desencadenantes virales como la gripe o el COVID-19. Y este riesgo se duplica con el estrés crónico. Eso no es solo un número, sino una alerta clara, porque después de los 60, tu cuerpo produce menos linfocitos nuevos, lo que hace que hasta un resfriado simple se vuelva peligroso y pueda derivar en infecciones graves o complicaciones que obliguen a la gente a ir al hospital. Déjame explicarte esa cifra del 30% en términos más cotidianos. Si estás reunido con 3 amigos de tu edad en este momento, estadísticamente, al menos uno de ustedes podría tener el sistema inmunológico debilitado sin saberlo. No hay síntomas evidentes en las etapas iniciales. No hay señales de alarma. No hay alertas sonoras. Precisamente eso es lo que hace que la linfocitopenia sea tan peligrosa y tan importante de entender de antemano, en vez de reaccionar tarde. Imagina a tus linfocitos como los agentes de inteligencia de tu sistema inmunológico, las células que detectan y combaten a los invasores. No actúan al azar contra cualquier cosa que entre en tu cuerpo. Son precisos, específicos y estratégicos. Las células T, un tipo principal de linfocito, aprenden a reconocer virus y bacterias específicos. Las células B producen anticuerpos que neutralizan esas amenazas. Las células asesinas naturales, otra familia de linfocitos, patrullan constantemente en busca de células que han sido invadidas por virus o que se han vuelto cancerosas. Cuando sus números bajan, es como si tu equipo de defensa estuviera en desventaja. Los agentes que quedan se ven desbordados y las amenazas se infiltran, cuando normalmente serían detectadas y eliminadas. Investigaciones de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica e Infecciosas Enfermedades, ESC-IMIDIDON, publicadas en Microbiología Clínica e Infección en 2021, resaltan cómo esta debilidad después de los 60 puede generar un ciclo vicioso. El estrés o un virus ataca, el cortisol aumenta, los conteos de linfocitos caen, y de pronto estás más expuesto a todo, desde neumonía hasta enfermedades crónicas. Y como ahora eres más vulnerable, cualquier nueva infección provoca otro pico de cortisol, lo que hace que tus linfocitos bajen todavía más. Así se alimenta el círculo, cada vuelta dejándote un poco más débil que antes. El factor de la edad complica todo esto. Tu médula ósea, que es la fábrica donde se producen todas las células sanguíneas, incluyendo los linfocitos, se vuelve menos eficiente con el paso del tiempo. Esto es una realidad biológica bien establecida, no un cuento de terror. La médula ósea de una persona de 65 años simplemente no genera nuevas células inmunológicas al mismo ritmo que a los 35. Por eso, cuando algo reduce tus conteos, la recuperación demora más. Es como tratar de reabastecer un negocio cuando la cadena de suministro está lenta. Al final, las estanterías se llenan de nuevo, pero toma más tiempo y esfuerzo. Además, hay otro aspecto, lo que los científicos llaman inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento gradual del sistema inmunológico en sí. No se trata solo de tener menos linfocitos, es que los que quedan pueden ser menos sensibles, menos adaptables y menos capaces de responder con fuerza a nuevas amenazas. Una revisión del 2021 de SCEMID indicó que los adultos mayores muestran poblaciones reducidas de células T naivas, que son las células frescas y no entrenadas, listas para enfrentar nuevos invasores, mientras que las células T de memoria, que recuerdan infecciones pasadas, predominan. Eso parece útil, pero significa que tu sistema inmunológico se vuelve más rígido, mejor para combatir problemas del pasado que amenazas actuales. Esto es especialmente relevante ante virus nuevos. El COVID-19 fue un ejemplo crudo de esta fragilidad. Los adultos mayores sufrieron de manera desproporcionada no solo por condiciones previas, sino porque sus sistemas inmunológicos tenían literalmente menos células T naivas para combatir un patógeno completamente desconocido. Usando nuestra analogía anterior, los agentes de inteligencia nunca habían visto a ese enemigo y no había suficientes reclutas frescos para responder. Ahora, un estudio de 2023 de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en el Journal of the American Medical Association Internal Medicine, reveló otra capa preocupante. Los bajos conteos de linfocitos en adultos mayores pueden predecir un 40% más de riesgo de hospitalización por infecciones. Tómate un momento para asimilarlo. No se trata de un riesgo teórico, sino de un resultado medible y predecible que los médicos pueden anticipar si lo buscan. Pero aquí va lo crucial. En este punto, el tono de este video pasa de la preocupación al empoderamiento. Todo esto se puede manejar.
La misma investigación que expone estas vulnerabilidades también nos muestra rutas claras hacia la recuperación. La biología que nos juega en contra después de los 60 años puede influirse, potenciarse y, en muchos casos, mejorar de forma significativa mediante intervenciones específicas y dirigidas. Las cartas no están tan en tu contra como para que no puedas cambiar el rumbo. Claro que puedes. Al final de este video tendrás una idea clara de cómo funciona tu sistema inmunológico, qué falla cuando los conteos de linfocitos bajan, cómo identificar las señales de alerta tempranas, cómo discutir con tu médico sobre las pruebas y, sobre todo, qué hacer diariamente para fortalecer tus defensas. Basándonos en estudios globales, como el de Harvard Health en Estados Unidos, el Centro Nacional para Geriatría y Gerontología en Japón, la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Europa y la Universidad Nacional de Seúl en Corea, hemos compilado un protocolo que es científicamente sólido y fácil de aplicar en la práctica. Sigamos construyendo esa imagen juntos. Nota visual: mostrar un primer plano de una muestra de sangre bajo un microscopio, con células linfocitos escasas resaltadas en azul, apareciendo y desapareciendo, para representar la pérdida a lo largo del tiempo. Tu sistema inmunológico es como un reloj bien engrasado que trabaja para mantenerte sano, con los linfocitos actuando como los engranajes precisos que detectan y destruyen amenazas. En un estado saludable, estas células circulan por tu sangre y ganglios linfáticos, como trabajadores en una fábrica ajetreada, patrullando todo el tiempo y multiplicándose cuando hace falta. Cuando aparece un virus, el reloj se pone en marcha, los linfocitos se multiplican rápidamente, coordinan su ataque y luego se retiran poco a poco una vez que la amenaza está neutralizada. Es un proceso maravillosamente coordinado que ocurre miles de millones de veces durante tu vida sin que te des cuenta. Pero después de los 60 años, las cosas empiezan a deteriorarse. Infecciones virales o estrés crónico pueden interrumpir este reloj, lo que lleva a linfocitopenia, donde los engranajes se detienen por completo. Imagina tu reloj inmunológico como un viejo reloj de pie en tu sala. Funciona sin problemas si se le da cuerda como corresponde, pero si se acumula polvo o el péndulo se atasca, deja de funcionar. Así pasa con los cambios por la edad, como la reducción de la producción tínica, la glándula timo, que entrena a los linfocitos, sobre todo a las células T, en soldados inmunológicos efectivos, se encoge progresivamente con la edad, en un proceso llamado involución tímica. A los 65 años, el timo se ha reducido a una fracción de su tamaño juvenil, produciendo mucho menos células T entrenadas, como se documentó en un estudio de 2020 del Centro Nacional para la Geriatría y la Gerontología en Japón, publicado en Aging Cell. Piensa en el timo como una academia militar. En tus años jóvenes operaba a toda capacidad. Miles de reclutas entraban cada semestre y se graduaban como células T bien entrenadas, listas para el combate. Después de los 60, esa academia ha reducido drásticamente su matrícula. Los graduados que aún salen son competentes, pero simplemente no hay suficientes para cubrir todas las necesidades de tu sistema inmunológico. Si se suma un golpe viral, es como echar arena en los engranajes de ese reloj de pie. Los virus suprimen la producción de linfocitos por varios caminos moleculares, más notablemente la señalización de interferón, la red de comunicación que usan tus células inmunológicas para coordinar su respuesta. Cuando esta señalización se interrumpe, los linfocitos no pueden coordinar bien aunque sus números sean adecuados. Los oficiales de inteligencia siguen ahí, pero la red de radio que los une se ha caído. Hablemos específicamente sobre el camino del cortisol, porque aquí es donde el estrés se cruza con la función inmunológica de una manera muy directa y medible. Cuando sientes estrés, ya sea por un diagnóstico médico complicado, conflictos familiares, preocupaciones económicas o incluso el estrés crónico de bajo nivel que provoca ver las noticias todos los días, tus glándulas suprarrenales liberan cortisol. En ráfagas cortas, el cortisol es útil, agudiza el enfoque, moviliza energía y tiene propiedades antiinflamatorias. Pero cuando el cortisol se mantiene alto por días, semanas o meses, se vuelve tóxico para tus linfocitos. Aquí va el mecanismo específico. El cortisol se une a los receptores de glucocortoides en las superficies de los linfocitos y desencadena una cascada de eventos moleculares que al final activan la muerte celular programada, la apoptosis. El linfocito básicamente recibe una orden química para autodestruirse. Esto es apoptosis inducida por glucocortoides, y no es una idea marginal, sino un hecho farmacológico bien establecido.
Por eso los médicos a veces recetan fármacos corticosteroides para suprimir a propósito respuestas inmunológicas hiperactivas. En esos casos, la supresión controlada es el objetivo, pero cuando el estrés crónico lo hace de forma descontrolada, es un verdadero desastre. Tu médula ósea es la otra pieza clave de este rompecabezas. Mientras que el timo entrena a las células T, la médula ósea produce todos los precursores de los linfocitos, las células madre que finalmente se diferencian en células T, células B y células asesinas naturales. A medida que envejecemos, la celularidad de la médula ósea disminuye. La médula contiene más grasa y menos tejido activo productor de sangre. Esto significa que la fábrica está operando a una capacidad reducida incluso antes de que cualquier factor estresante golpee. Cuando el estrés crónico luego destruye activamente a los linfocitos existentes a través de la apoptosis mediada por cortisol, tienes un doble golpe, producción reducida e incremento en la destrucción. Ahora, ¿dónde encajan los beta-glucanos en este panorama mecánico? Los beta-glucanos son polisacáridos complejos, cadenas largas de moléculas de glucosa, encontrados principalmente en las paredes celulares de ciertos hongos, incluyendo los hongos reishi, shiitake y maitake. Cuando consumes beta-glucanos, interactúan con receptores específicos en la superficie de tus células inmunológicas, particularmente un receptor llamado Dectin-1, que se encuentra en macrófagos y células dendríticas. Esta interacción desencadena una cascada de señales que finalmente estimula la producción y activación de linfocitos. Más específicamente, los beta-glucanos activan la vía AMPK, el sensor de energía celular de tu cuerpo, que ayuda a regular la inflamación y promueve la supervivencia de los linfocitos existentes. Piensa en AMPK como el mecanismo de cuerda del reloj. Cuando se activa adecuadamente, mantiene todo funcionando al ritmo correcto. Los beta-glucanos también ayudan a modular la vía NF-κB, que controla la expresión de genes inflamatorios. Al mantener la actividad de NF-κB en un rango saludable, los beta-glucanos ayudan a prevenir la inflamación descontrolada que puede dañar aún más las poblaciones de linfocitos. La acción clave que puedes tomar al entender este capítulo es priorizar el sueño profundo, que actúa como el aceite para este reloj inmunológico, permitiendo que tu cuerpo repare y regenere linfocitos durante la noche. Durante el sueño profundo, específicamente el sueño de ondas lentas, tu cuerpo libera hormona de crecimiento, que apoya la actividad de la médula ósea y la producción de linfocitos. Tus niveles de cortisol alcanzan su punto más bajo diario durante el sueño profundo, dando a tus linfocitos un respiro de la presión apoptótica, y la producción de citoquinas, las moléculas de comunicación del sistema inmunológico, se recalibra durante el sueño de maneras que promueven el equilibrio inmunológico. Las directrices europeas de la Federación Europea de Inmunogenética, EFI, publicadas en la Revista Europea de Inmunología en 2022, enfatizan que el mal sueño altera el balance de citoquinas, es decir, las moléculas de señalización que coordinan tu respuesta inmunológica, como mensajeros que corren entre los departamentos de la fábrica, y esto es especialmente crítico después de los 60 años, cuando el sistema ya tiene menos redundancia para absorber disrupciones. La analogía del reloj de abuelo se mantiene aquí también. No lo descuidarías dándole cuerda al reloj por días y luego esperar que de repente muestre la hora correcta. El sueño es el dar cuerda diario que mantiene tu reloj inmunológico preciso y sincronizado. Los signos tempranos de linfocitopenia pueden manifestarse como nada más que un cansancio persistente o infecciones menores frecuentes. Pero no los ignores, son la manera en que tu cuerpo levanta una bandera roja. El problema es que estas señales iniciales son tan comunes y fáciles de atribuir a solo el envejecimiento que la mayoría de la gente las deja pasar hasta que la condición avanza a una etapa más grave. Al entender qué buscar, te colocas en una posición de verdadera ventaja. Recorramos la progresión con cuidado, desde lo temprano hasta lo moderado y lo severo, para que puedas saber exactamente dónde estás. Signos tempranos, la luz amarilla. En las etapas iniciales, la linfocitopenia es sutil. Puedes notar que te resfrías con más frecuencia de lo habitual, no de forma dramática, pero sí notoria. Tal vez antes tenías un resfrío al año y ahora tienes 3 o 4, o quizás observes que, cuando te enfermas, la recuperación tarda más. Un resfrío que antes pasaba en 5 días ahora se extiende por 10. Estos no son solo molestias, son indicadores claros de que tu vigilancia inmunológica está debilitada. También puedes experimentar un cansancio general que no se resuelve por completo con descanso.
Esto es diferente al agotamiento después de un esfuerzo físico. Es una sensación de baja energía constante que afecta todo tu día. Algunas personas lo describen como sentir que funcionan al 70% de su capacidad cuando antes estaban al 100%. Tu cuerpo trabaja más para compensar la reducción en la actividad de los linfocitos, y ese esfuerzo extra consume energía. Otro signo temprano es una cicatrización más lenta de las heridas. Un corte pequeño que antes sanaba en 2 o 3 días, ahora toma una semana. Esto ocurre porque la cicatrización efectiva requiere una respuesta inmunológica robusta, incluida la participación de los linfocitos para eliminar los desechos celulares y controlar la inflamación en el sitio de la herida. Cuando los conteos de linfocitos son bajos, este proceso es menos eficiente. Piénsalo como un desagüe tapado en tu lavabo en la etapa temprana. El agua aún se drena, pero de manera más lenta. Puedes seguir funcionando con normalidad, pero la eficiencia de tus procesos internos ha bajado. Para quienes tienen más de 60 años, es especialmente importante no atribuir todos estos signos tempranos solo al envejecimiento. Sí, algún declive es normal, pero un patrón de infecciones cada vez más frecuentes, tiempos de recuperación prolongados y energía baja persistente justifica una conversación con tu médico y, en particular, una solicitud de hemograma completo con diferencial, que analizaremos en detalle más adelante. Si no se atienden los signos tempranos, las cosas pueden empeorar y llegar a una etapa moderada en la que las señales resultan más difíciles de pasar por alto. En esta fase, podrías notar una pérdida de peso inexplicable, no algo drástico, sino gradual, de 5 a 10 libras, sin haber modificado tu dieta ni tu actividad física. Esto sucede porque la activación inmune crónica, aunque ineficiente, consume una cantidad importante de recursos metabólicos. Otro signo moderado que no hay que ignorar es la inflamación de los nódulos linfáticos. Estos nódulos, situados en el cuello, las axilas y la ingle, actúan como puntos de reunión para los linfocitos, donde se preparan para enfrentar amenazas. Cuando los conteos de linfocitos bajan, estos nódulos pueden inflamarse mientras las células restantes tratan de compensar. Si la inflamación persiste por más de 2 semanas, sin una causa clara, como un resfriado, es fundamental que lo evalúe un médico. En esta etapa, también hay que vigilar los cambios en la piel. Por ejemplo, erupciones que tardan más de lo normal en sanar, llagas en los labios que reaparecen o brotes de culebrilla, que es la reactivación del virus de la varicela en estado latente, pueden señalar una inmunidad mediada por linfocitos debilitada. El mismo virus, que ha permanecido latente en el sistema nervioso durante décadas, aprovecha la menor vigilancia inmune para reactivarse. Esto es especialmente frecuente después de una infección por COVID-19, que se ha documentado como causa de una linfocitopenia temporal significativa. Además, los dolores en las articulaciones que parecen excesivos en comparación con el esfuerzo realizado, junto con la sensación de que el cuerpo no se recupera como debería, son advertencias importantes. Estos síntomas pueden reflejar los desequilibrios inflamatorios asociados con conteos bajos de linfocitos. En esta etapa, la analogía del desagüe tapado es como agua que se acumula en el fregadero. El problema ya es evidente y afecta las actividades diarias. No solo fluye con lentitud en el fondo. Signos severos. La luz roja. Los signos severos requieren atención inmediata. Si presentas una fiebre persistente que no cede en unos pocos días, un agotamiento extremo que te deja en cama o incapaz de realizar tus actividades cotidianas, neumonías recurrentes u otras infecciones graves o cualquier indicio de dificultad para respirar, contacta a tu médico de inmediato. No esperes hasta la próxima consulta programada. Estos síntomas podrían indicar que los conteos de linfocitos han bajado a niveles críticos, exponiéndote a infecciones que ponen en riesgo la vida. De acuerdo con un estudio de 2023 de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en JAMA Medicina Interna, los conteos bajos de linfocitos en adultos mayores pueden predecir un riesgo un 40% mayor de hospitalización por infecciones. Esto no es algo teórico, sino un resultado clínico medible y predecible. Los médicos que estén atentos a esto pueden intervenir a tiempo, pero depende de ti, como paciente, reportar estos síntomas con claridad y urgencia. En la etapa severa, también es clave saber que algunas infecciones que un sistema inmune sano controlaría con facilidad pueden volverse peligrosas. Las infecciones oportunistas, provocadas por organismos que normalmente no afectan a personas con inmunidad intacta, pueden tomar el control. Esto representa una emergencia médica, no una situación para esperar y ver qué pasa. ¿Qué hacer con esta información?
A partir de hoy, mantén un diario de salud sencillo. Anota tus niveles de energía en una escala de 1 a 10 cada mañana. Registra cualquier infección o enfermedad junto con cuánto tiempo duran. Y anota cualquier cambio inusual en la piel, inflamación de nódulos linfáticos o dolores persistentes. Este registro se convierte en una herramienta muy útil cuando visites a tu médico. En vez de decir vagamente que has tenido más resfriados últimamente, tendrás un patrón documentado que le facilita al médico tomar decisiones. La diferencia entre detectar la linfocitopenia en la etapa de la luz amarilla comparada con la luz roja es enorme en cuanto a opciones de tratamiento, tiempo de recuperación y resultados generales de salud. Estar atento es tu primera y tal vez la más poderosa herramienta. Nota visual. Mostrar un gráfico de línea de tiempo con iconos que representen los síntomas tempranos, moderados y severos, estilizado como un semáforo que va de verde a amarillo y luego a rojo, e incluir imágenes simples de un hogar, como un desagüe lento, agua acumulada y un fregadero desbordado, para ilustrar la progresión. En el caso de la linfocitopenia, el paso más importante es conseguir los diagnósticos correctos, porque las pruebas de laboratorio a tiempo pueden detectar la baja en los conteos de linfocitos antes de que cause problemas serios. Por eso, vamos a profundizar en este tema. A menudo es la clave para revertir la situación en personas mayores de 60 años. Saber qué pruebas hay, qué miden y cómo pedirlas te pone en una posición de mucho control durante la consulta con tu médico. Primero, te explico qué se está evaluando, para que las preguntas que siguen tengan todo el sentido. El hemograma, o recuento sanguíneo completo, es la prueba fundamental. Mide la cantidad de diferentes tipos de células en la sangre, incluyendo el conteo total de glóbulos blancos. Sin embargo, un hemograma estándar por sí solo no desglosa el conteo de glóbulos blancos en sus componentes. Para eso, se necesita un hemograma con diferencial, donde diferencial significa que el laboratorio distingue entre los varios tipos de glóbulos blancos y te proporciona un conteo separado para linfocitos, neutrófilos, monocitos y otros. Un conteo normal de linfocitos en adultos suele estar entre 1000 y 4800 células por microlitro de sangre. Por debajo de 1000 en adultos mayores de 60 años se considera generalmente linfocitopénico y requiere una investigación adicional. Más allá del hemograma con diferencial, existen pruebas más especializadas que no solo indican cuántos linfocitos tienes, sino también qué tipos y qué tan funcionales son. Por ejemplo, la citometría de flujo puede identificar los subtipos específicos, como las células T CD4+, las células T CD8+, las células B y las células asesinas naturales, y ofrecerte un panorama mucho más detallado sobre dónde se encuentra la deficiencia. Una prueba de cortisol, ya sea a través de una extracción de sangre o una muestra de saliva recolectada en momentos específicos del día, puede revelar si el estrés crónico está impulsando activamente el problema. Y, en algunos pacientes, examinar marcadores virales como el virus de Epstein-Barr o los anticuerpos contra el COVID-19 puede explicar una caída de linfocitos después de una infección. Aquí tienes exactamente 10 preguntas que debes hacerle a tu médico, palabra por palabra, para asegurarte de que estás en el camino correcto. 1. ¿Cuál es mi conteo actual de linfocitos en mi última prueba de sangre? ¿Y está dentro del rango normal para alguien de mi edad? Esto es tu punto de partida. Muchos médicos ordenan hemogramas de rutina, pero no destacan específicamente los conteos de linfocitos en el límite en pacientes mayores. Hacer esta pregunta directamente garantiza que se discuta este número. 2. ¿Debo hacerme un hemograma con diferencial para verificar específicamente linfocitos bajos? Si no has tenido un hemograma con diferencial recientemente, o si las pruebas anteriores no incluyeron el desglose diferencial, solicita esto de manera específica. Es una prueba sencilla y económica, y el primer paso esencial. 3. Necesito una citometría de flujo para ver si mis células T y células B están afectadas específicamente. La citometría de flujo proporciona el desglose detallado que indica si es principalmente tu población de células T, de células B o de células asesinas naturales la que está disminuida. Esto es importante para orientar el tratamiento. 4. Basándonos en mi historial de infecciones virales, deberíamos probar para el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o anticuerpos contra el COVID-19. Varios virus son conocidos por causar linfocitopenia prolongada.
Si has tenido COVID-19, gripe u otras enfermedades virales significativas en los últimos 1 o 2 años, estas pruebas pueden establecer si la supresión viral es la causa en curso. 5. ¿Cómo impacta el estrés crónico en mis niveles de linfocitos? Y podemos medir mi cortisol a través de una prueba de sangre o de saliva. La medición de cortisol en saliva, recolectada en varios momentos a lo largo del día, puede revelar si tu ritmo de cortisol está desregulado. Esto es particularmente útil porque el cortisol sigue un patrón diario, alto por la mañana y bajo por la noche, y las alteraciones en este patrón tienen consecuencias específicas en el sistema inmunológico. 6. Esta es una versión más detallada de la citometría de flujo que puede mostrar proporciones de subtipos específicos, por ejemplo, una proporción inusualmente baja de CD4 a CD8, lo que tiene implicaciones importantes para la salud inmunológica. 7. Una biopsia de médula ósea no suele ser el primer paso, pero es clave saber en qué punto tu médico podría considerarla. Hacer esta pregunta le demuestra a tu médico que estás involucrado y pensando en el futuro. 8. Esto es un detalle importante. Los rangos de referencia en los informes de laboratorio estándar suelen basarse en poblaciones adultas en general, no en adultos mayores de 60 años. Las normas ajustadas por edad te dan una idea más exacta de tu situación real. 9. La recuperación de la linfocitopenia lleva tiempo, y es bueno planificar un horario de seguimiento por adelantado, realizar conteos sanguíneos completos mensuales durante la fase inicial de recuperación y luego pasarlo a trimestrales una vez que los conteos se estabilicen es una expectativa razonable para discutir con tu médico. 10. La investigación reciente sobre marcadores de envejecimiento biológico puede ofrecer más contexto. Los paneles de citoquinas inflamatorias, que miden marcadores como IL-6, TNF-alfa y CRP, pueden mostrar el nivel de inflamación crónica que afecta al sistema inmunológico. El análisis de la longitud de los telómeros, aunque todavía está en desarrollo como herramienta clínica, puede indicar la velocidad del envejecimiento celular. Estas preguntas provienen de directrices como las de la Sociedad Europea para las Inmunodeficiencias, ESID, publicadas en la Revista de Inmunología Clínica en 2021, que resaltan la importancia de pruebas precisas y adaptadas para la linfocitopenia causada por virus y estrés. Al formularlas, estás tomando una medida proactiva, similar a revisar el aceite, la presión de los neumáticos y los niveles de fluidos en tu coche antes de un largo viaje, en vez de esperar una avería en la carretera. Una sugerencia práctica: escribe estas preguntas antes de tu consulta y llévalas contigo. Los médicos trabajan con limitaciones de tiempo reales. Un paciente que llega organizado y con detalles específicos aprovecha mejor una visita de 15 minutos que uno que trata de recordar sus preocupaciones sobre la marcha. Una visual ilustra una conversación entre médico y paciente con burbujas de diálogo mostrando las preguntas clave, superpuestas en un entorno clínico limpio. Considera un gráfico de lista de verificación que los espectadores puedan capturar para su propio uso. Entender el panorama de tu tratamiento, tanto convencional como emergente, te ayuda a tener conversaciones más productivas con tu equipo de salud y a tomar decisiones informadas sobre tu propia recuperación. Este capítulo no se trata de decirte qué tomar o no tomar. Se trata de darte un mapa claro de lo que existe, qué dice la evidencia y cómo diferentes enfoques pueden trabajar juntos. Medicamentos convencionales, el parche en el techo. Los medicamentos actuales para la linfocitopenia se enfocan principalmente en apoyar tu sistema inmunológico o en manejar la causa subyacente, en lugar de reconstruir directamente las poblaciones de linfocitos. La clase de fármacos más comúnmente utilizada es la de los corticosteroides, como la prednisona, que pueden manejar las condiciones inflamatorias que a veces acompañan a la linfocitopenia. Sin embargo, aquí está la complejidad. Los corticosteroides funcionan suprimiendo la actividad inmunológica. En condiciones donde el sistema inmunológico está atacando los tejidos propios del cuerpo, como en condiciones autoinmunes, reacciones alérgicas graves o ciertas enfermedades inflamatorias, esta supresión es terapéutica, pero en el contexto de la linfocitopenia causada por estrés crónico, donde el cortisol ya está suprimiendo la inmunidad en exceso, los corticosteroides adicionales pueden ser contraproducentes a menos que haya una condición inflamatoria específica que se esté tratando al mismo tiempo. Esta es una sutileza que merece la pena discutir abiertamente con tu médico. Un ensayo controlado aleatorizado de 2022, publicado en la Revista Médica Británica, examinó el uso de prednisona en dosis bajas y por corto tiempo en adultos mayores que experimentaban linfocitopenia postviral después de una infección por influenza.
El ensayo encontró un beneficio modesto en estabilizar los conteos de linfocitos durante la fase aguda inflamatoria, aproximadamente las primeras 2 a 3 semanas después de la infección, pero no una ventaja significativa a largo plazo sobre el placebo en la recuperación de los niveles basales de linfocitos 3 meses después. Esto sugiere que los corticosteroides pueden tener un rol como estabilizador a corto plazo en situaciones agudas específicas, pero no son una solución de recuperación a largo plazo. Otras intervenciones farmacéuticas que se están estudiando incluyen citoquinas recombinantes como la interleucina 7, que estimula la producción de células T, y la timosina alfa 1, una hormona tímica que ha mostrado promesa en estimular la maduración de células T. Estas aún son en gran parte experimentales o se usan en entornos especializados, pero representan la vanguardia de los enfoques farmacológicos para la recuperación inmunológica. Avances no farmacológicos, la nueva frontera. Aquí es donde el panorama de la investigación se ha vuelto realmente emocionante en los últimos años, y donde las intervenciones de estilo de vida basadas en evidencia están demostrando su valor de maneras que antes se subestimaban. Un ensayo controlado aleatorizado de 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología, publicado en la Revista Europea del Corazón, examinó los efectos de un programa estructurado de reducción del estrés basada en atención plena, MBSR, en marcadores inmunológicos en adultos de 60 a 80 años. Los participantes completaron un programa de 8 semanas que involucraba meditación guiada, técnicas de escaneo corporal y movimiento consciente. Los resultados fueron impresionantes. Los niveles de linfocitos mejoraron en un promedio del 25% en comparación con el grupo de control, con la mejora atribuible a reducciones medidas en el cortisol salival. El mecanismo es directo. Menos cortisol significa menos apoptosis de linfocitos inducida por glucocorticoides, lo que significa que más linfocitos sobreviven cada día. La mejora no fue insignificante. En términos concretos, muchos participantes pasaron de rangos linfocitopénicos de vuelta a rangos normales, solo a través de la reducción del estrés. De Japón, investigadores de la Universidad de Osaka publicaron hallazgos en Nature Medicine en 2024 que demuestran que la suplementación diaria con beta-glucano derivado de extractos de hongos shiitake y reishi no solo aumentó la producción de linfocitos, sino que también mejoró de manera significativa las respuestas antivirales. Los participantes mostraron un incremento en la actividad de las células asesinas naturales, una mejora en los conteos de células T CD4-PAS y una reducción en los marcadores de persistencia viral. Lo más importante es que se trató de un estudio basado en población, realizado específicamente en adultos mayores de 65 años, lo que resulta muy relevante para nuestra conversación aquí. Un metaanálisis de 2023 publicado en The Lancet examinó 14 ensayos controlados aleatorios sobre la suplementación con beta-glucano en poblaciones de Estados Unidos, Europa y Asia, y encontró evidencia consistente de un refuerzo inmunológico, con un efecto combinado que mostró aproximadamente una mejora del 22% en los conteos de linfocitos en diversos grupos de adultos mayores. Los revisores señalaron que la biodisponibilidad variaba según la preparación. Los extractos purificados de beta-glucano estandarizados a concentraciones específicas superaron a las fuentes no purificadas de alimentos enteros, una distinción que importa al elegir un producto. Desde el Departamento de Inmunología de Harvard, un estudio de 2023 publicado en Cell Metabolism analizó cómo los beta-glucanos activan la vía AMPK en los linfocitos. AMPK, es decir, la proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina, es básicamente el interruptor maestro que regula la energía en las células. Cuando se activa AMPK en los linfocitos, promueve la supervivencia celular, mejora la eficiencia metabólica y reduce el costo energético de las respuestas inmunológicas. El equipo de Harvard descubrió que la activación de AMPK por beta-glucanos generó un aumento del 30% en la supervivencia de linfocitos durante un periodo de 12 semanas, lo que significa que los linfocitos existentes vivieron más tiempo y funcionaron de manera más efectiva, junto con incrementos modestos en la producción de nuevos linfocitos. Lo que hace que estos hallazgos sean especialmente convincentes es que actúan de forma sinérgica entre sí. Reducir el cortisol mediante el manejo del estrés prolonga la supervivencia de los linfocitos. Los beta-glucanos activan vías de supervivencia que brindan protección adicional. Un sueño adecuado permite que la médula ósea produzca células de reemplazo. El ejercicio moderado reduce la inflamación de fondo, que de otro modo drenaría los recursos inmunológicos. Cada intervención ayuda por sí sola,
pero juntas crean un efecto acumulativo que supera cualquier enfoque individual. Imagina estas intervenciones como instrumentos en una orquesta. Un violín en solitario puede producir música hermosa, pero no puede crear una sinfonía. El protocolo que vamos a compartir en el próximo capítulo está diseñado como una orquesta completa. Cada instrumento toca su parte, sincronizado y coordinado para lograr el resultado más poderoso. Nota visual. Muestra una transición visual desde frascos de pastillas etiquetados con nombres genéricos simples, hacia escenas naturales, una persona meditando, un tazón de sopa de hongos, un dormitorio cómodo, un paseo matutino, con una imagen final que muestra todos los elementos juntos como partes de un todo. Esto es el corazón de todo lo que hemos construido juntos, tu mapa práctico para el camino. No una sugerencia vaga de comer mejor y dormir más, un plan específico, secuenciado, semana a semana, basado en todo lo que la ciencia nos ha demostrado. Imagina esto como el manual de instrucciones que vino con tu sistema inmunológico, excepto que nadie te lo entregó al nacer, y nosotros te lo estamos dando ahora. Permíteme guiarte a través de esto como lo haría con un paciente en mi consultorio. Vamos a dividir las primeras 12 semanas en 3 fases distintas, porque tu biología necesita tiempo para adaptarse. No tomarías un auto que ha estado estacionado en un garaje durante 3 inviernos y lo llevarías de inmediato a velocidad de autopista. Lo calientas, verificas los fluidos, lo sacas despacio a la carretera. Exactamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Fase 1. Construcción de la base. Semanas 1-4. Las primeras 4 semanas se centran en eliminar obstáculos. Antes de poder construir algo duradero, hay que despejar los desechos. En términos inmunológicos, eso significa reducir los 3 principales supresores que hemos identificado a lo largo de este video: la elevación crónica del cortisol, la inflamación sistémica y la alteración del sueño. Semana 1. Arquitectura del sueño primero. Quiero que empieces por aquí, no con suplementos, no con ejercicio, no con la dieta. El sueño primero. Aquí va el motivo. Todo lo que hacemos desde el punto de vista bioquímico depende de lo que ocurre durante esas ventanas nocturnas de producción en la médula ósea que discutimos. Si implementas todas las demás intervenciones pero sigues durmiendo mal, es como tratar de llenar una bañera con el desagüe abierto. Tu tarea para la semana 1 es específica. Establece un horario de sueño y de despertar constante, y quiero decir dentro de 30 minutos del mismo horario todos los días, incluyendo los fines de semana. Tu ritmo circadiano no descansa los sábados, y tú tampoco deberías. Investigaciones del Instituto de Medicina del Sueño de la Universidad de Pittsburgh, publicadas en Sleep en 2021, demostraron que la consistencia circadiana sola, sin ninguna otra intervención, aumentó la actividad de las células NK en un 17% durante 4 semanas en adultos mayores de 60 años. El cuerpo responde a la predictibilidad, interpreta un horario constante como una señal de seguridad, y la seguridad es la condición previa para invertir en el sistema inmunológico. La temperatura de tu dormitorio debe estar entre 65 y 68 grados Fahrenheit. Esto no es una preferencia de comodidad, sino un requisito biológico. La temperatura corporal central debe bajar aproximadamente 1 a 2 grados para iniciar el sueño profundo de ondas lentas, y esa bajada ocurre más rápido en un ambiente fresco. Si has estado durmiendo en una habitación cálida, este cambio solo puede profundizar tu sueño de manera significativa en la primera semana. Elimina por completo las pantallas del dormitorio. No atenuadas, no en modo nocturno, sino eliminadas. El problema no es solo la luz azul, aunque eso importa, es la activación cognitiva que producen las pantallas. Un estudio de 2022 del Centro de Ciencias del Sueño de Stanford encontró que los adultos mayores de 65 años que eliminaron las pantallas de su entorno de sueño no solo dejaron de usarlas antes de acostarse, sino que las retiraron físicamente, mostraron una mejora del 23% en la duración del sueño de ondas lentas en 3 semanas. El dormitorio debe convertirse en una habitación de un solo propósito en las asociaciones de tu cerebro, solo para dormir y para la intimidad, nada más. Semana 2. Arquitectura del cortisol. Con los protocolos de sueño establecidos, la semana 2 introduce tu estructura para manejar el cortisol. Recuerda nuestra conversación sobre el eje HPA, el sistema de alarma que debería apagarse, pero que en muchos adultos mayores permanece activado de manera crónica. Estamos instalando el interruptor de apagado. La práctica específica que recomiendo es lo que los investigadores llaman una secuencia de respuesta de relajación estructurada.
desarrollada a partir del trabajo del Dr. Herbert Benson en la Facultad de Medicina de Harvard. Requiere 12 minutos, 2 veces al día, por la mañana, idealmente dentro de una hora de despertarte, antes de que se acumulen los estresores del día. Por la noche, idealmente 2 horas antes de tu nuevo horario de sueño constante. Aquí está la secuencia exacta. Siéntate cómodamente con la espalda bien apoyada. Cierra los ojos. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4. Mantén el aire durante una cuenta de 2. Exhala por la boca mientras cuentas hasta 6. La exhalación prolongada es fundamental. Es ella la que activa el sistema nervioso parasimpático, el contrapeso natural del cortisol. Repite este patrón de respiración durante 12 minutos. Eso es todo. No hace falta entrenamiento especial. No se necesita equipo. No hay ningún costo. Un ensayo controlado aleatorizado de 2022 del Hospital General de Massachusetts, publicado en Psychoneuroendocrinology, midió el cortisol salival en adultos de 60 a 78 años que practicaron este protocolo exacto 2 veces al día durante 4 semanas. Los niveles de cortisol matutino, la medida clínicamente más relevante, disminuyeron en un promedio del 28%, y los conteos de linfocitos aumentaron en un 19% en el mismo periodo. Los investigadores notaron que la relación dosis-respuesta era clara. Los participantes que practicaron ambas sesiones diarias mostraron casi el doble de beneficio que aquellos que practicaron solo una vez. Para quienes les cuesta quedarse quietos, la meditación caminando ofrece resultados similares. Un paseo lento y consciente de 20 minutos, en el que enfocas la atención en las sensaciones físicas de cada paso, el contacto con el suelo, el movimiento de los brazos, el ritmo de la respiración, activa las mismas vías parasimpáticas. Un estudio de 2021 del Centro para Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin confirmó reducciones equivalentes de cortisol entre la práctica sentada enfocada en la respiración y la meditación caminando en adultos mayores, lo que es una excelente noticia para quienes nos sentimos incómodos con la quietud. Ahora agregamos la capa dietética. Recuerda que estamos en la semana 3, no en la semana 1. La secuenciación es intencional. Los cambios en la dieta requieren planificación, compras de alimentos y formación de hábitos, es decir, un esfuerzo mental que resulta más fácil una vez que el sueño mejora y el cortisol empieza a normalizarse. Tu enfoque en la semana 3 son 3 adiciones específicas y 3 reducciones específicas. No se trata de un cambio total de dieta. Ese tipo de transformación rara vez se mantiene. Solo 3 adiciones y 3 eliminaciones. 3 adiciones. Primero, pescado graso 2 veces por semana. Salmón, caballa, sardinas o arenque. Nada de palitos de pescado ni cangrejo imitación. Pescado graso real. 2 porciones por semana aportan aproximadamente el umbral de EPA y DHA, combinados alrededor de 1,5 a 2 gramos, que la investigación asocia consistentemente con reducciones significativas en IL-6, la citocina inflamatoria que hemos discutido en este video. Un análisis de 2022 del ensayo PREDIMED Plus, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, siguió a adultos mayores de 60 años durante 3 años y encontró que quienes consumían pescado graso 2 veces por semana mantuvieron niveles significativamente más bajos de IL-6 y mostraron un 24% mejor preservación de los conteos de linfocitos en comparación con quienes rara vez comían pescado. Segundo, una taza de verduras de hoja verde cocinadas todos los días. Espinaca, col rizada, acelga suiza, col de berza, cualquiera de ellas. Cocínalas en lugar de comerlas crudas porque el proceso de cocción descompone los oxalatos que pueden limitar la absorción de minerales y además reduce el volumen para que sea más fácil consumir cantidades adecuadas. Estas verduras aportan folato, que es esencial para la síntesis de DNA en los linfocitos. Recuerda, cada nuevo linfocito requiere una replicación completa de DNA, junto con magnesio, que soporta más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo varias en la cascada de señalización inmune. Tercero, toma una cucharada. Simplemente, reduce a la mitad. Si ahora consumes alimentos, una cucharadita de azúcar de mesa equivale aproximadamente a 4 gramos, lo que te da contexto para los números en las etiquetas nutricionales. Tercero, reduce el alcohol. Sé que si disfrutas de una bebida ocasional. La evidencia sugiere mantenerla realmente ocasional y no diaria. Semana 4. Protocolo de movimiento suave. Sueño, verificado.
Manejo del cortisol, verificado. Base nutricional, verificado. Ahora agregamos movimiento. De nuevo, el orden es importante. El ejercicio es un estresor fisiológico, uno beneficioso, pero un estresor al fin. Introducirlo antes de que el cortisol esté en descenso puede paradójicamente empeorar la función inmune a corto plazo para quienes parten de un nivel alto de estrés. Tu protocolo de movimiento para la semana 4 tiene dos componentes: ejercicio cardiovascular en zona 2 y ejercicio de resistencia, y comenzamos ambos con intensidades deliberadamente moderadas. Zona 2 del ejercicio cardiovascular consiste en trabajar a una intensidad donde puedas mantener una conversación, pero no te dé ganas de cantar. Esto corresponde a aproximadamente el 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima. En esta intensidad, y este es el hallazgo que ha transformado la ciencia del ejercicio en la última década, estás entrenando principalmente la eficiencia mitocondrial y activando la respuesta de citoquinas antiinflamatorias sin provocar una elevación significativa de cortisol. Una investigación del Instituto Cooper en Dallas, publicada en Medicina y Ciencia en Deportes y Ejercicio en 2022, demostró que 60 minutos semanales de ejercicio en la zona 2, divididos en las sesiones que mejor se ajusten a tu horario, produjeron una reducción del 21% en los marcadores inflamatorios y mejoraron la movilización de células NK en adultos mayores de 60 años durante un periodo de 12 semanas. 60 minutos semanales, 4 caminatas de 15 minutos. Eso es un objetivo que se puede lograr. El ejercicio de resistencia es el componente que más comúnmente omiten los adultos mayores y es demasiado importante para pasarlo por alto. El tejido muscular es un órgano endocrino. Cuando los músculos se contraen contra una resistencia, liberan mioquinas, moléculas de señalización que incluyen IL-6 en su forma aguda y beneficiosa, IL-10 e irisin, que se comunican directamente con las células inmunitarias y promueven la función de los linfocitos. Un estudio de 2023 del Centro de Investigación en Nutrición Humana sobre el Envejecimiento de la Universidad de Tufts, publicado en Célula de Envejecimiento, demostró que el ejercicio de resistencia, 2 veces por semana, mantuvo los conteos de linfocitos en niveles un 31% más altos que en los controles sedentarios durante un seguimiento de 12 meses en adultos de 65 a 80 años. El protocolo de ejercicio utilizado en ese estudio consistió en 2 sesiones semanales, 8 ejercicios, 2 series cada uno, al 60% de la máxima repetición, una prescripción realmente modesta. No necesitas un gimnasio. Los ejercicios con el peso corporal, como elevaciones de piernas sentado, flexiones contra la pared, levantarte de una silla sin usar las manos, ni subir a un escalón bajo, proporcionan un estímulo de resistencia suficiente para este fin, especialmente en la fase inicial. Si tienes acceso a bandas elásticas de resistencia, que cuestan aproximadamente $15, tendrás todo lo necesario para un programa completo de entrenamiento de resistencia. Fase 2. Optimización. Semana 5-8. Para la semana 5, si has seguido las bases de la fase 1, deberías notar algunos cambios iniciales. El sueño se siente más restaurador, los niveles de energía muestran una mejora modesta, quizás un cambio sutil en el ánimo, lo que refleja, en parte, los efectos posteriores de un cortisol más bajo sobre la disponibilidad de serotonina. Estos son indicios de que la base está funcionando. La fase 2 se construye sobre ellos. Semana 5. Introducción de los beta-glucanos. Ahora, y solo ahora, introducimos la suplementación dirigida. La razón del retraso es práctica. Los suplementos actúan a través de mecanismos biológicos que requieren una base funcional para amplificar sus efectos. Administrar beta-glucanos a un cuerpo que funciona con un sueño deficiente y altos niveles de cortisol es como echar combustible premium en un motor con un bloque agrietado. Arregla el motor primero. El protocolo respaldado por evidencias para la suplementación con beta-glucanos utiliza una preparación estandarizada de beta-1,3-1,6 glucanos derivada de salvado de avena, levadura de panadero, Saccharomyces cerevisiae o hongo shiitake, estandarizada al menos al 75% de contenido de beta-glucanos por peso. Este detalle de estandarización es fundamental. El metaanálisis de 2023 de Lancet que mencionamos encontró que los productos con estandarización verificada superaron consistentemente a las preparaciones no estandarizadas. El protocolo de dosificación, respaldado por la mayoría de los ensayos positivos, es de 250 a 500 miligramos al día de beta-glucanos estandarizados, tomados por la mañana con el desayuno.
El momento matutino se alinea con el pico circadiano natural de la actividad inmunitaria y, según una investigación de 2022 del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Louisville, publicada en Fronteras en Inmunología, la administración matutina produjo respuestas de activación de macrófagos notablemente mejores que la administración vespertina en una comparación directa. Las fuentes de comida también son importantes y deben complementar la suplementación en lugar de reemplazarla para usos terapéuticos. Los hongos shiitake y maitake ofrecen entre las concentraciones dietéticas más altas de beta-glucanos que se encuentran en alimentos enteros. Un estudio de 2014 de la Universidad de Florida, publicado en la revista del Colegio Americano de Nutrición, uno de los ensayos humanos más citados sobre el consumo dietético de hongos y la inmunidad, encontró que el consumo diario de 5 a 10 gramos de hongos shiitake secos durante 4 semanas mejoró la proliferación de células inmunes, redujo los marcadores inflamatorios y aumentó los niveles de IgA secretora en adultos sanos. Los investigadores describieron los efectos como consistentes con mejora de la inmunidad intestinal y reducción de la inflamación. En la práctica, incluir regularmente hongos shiitake en tu dieta, por ejemplo, en sopas, salteados o simplemente a la plancha, proporciona un apoyo sinérgico importante junto con la suplementación. Este Etuexacomp depende C. Estos dos micronutrientes merecen su propia semana porque requieren pruebas, no suposiciones, para usarlos correctamente. Quiero ser claro contigo al respecto. Tomar dosis altas de vitamina D sin conocer tu nivel basal no es algo inofensivo. La toxicidad de la vitamina D, aunque poco frecuente, es real y puede causar hipercalcemia, exceso de calcio en la sangre, con síntomas que van desde náuseas y debilidad hasta problemas renales. El objetivo es la optimización, no solo la suplementación. Pide a tu médico una prueba de sangre de 25-hidroxivitamina D. Es una prueba estándar y económica que cubre la mayoría de los planes de seguro. El rango óptimo para la función inmunológica, según la evidencia actual, es de 40 a 60 nanogramos por mililitro, mucho más alto que los 20 nanogramos per mililitro que consideraban adecuadas muchas guías antiguas. Un estudio clave de 2022 del ensayo Vital, el ensayo de vitamina D y omega 3, realizado por la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's, publicado en el New England Journal of Medicine, siguió a más de 25,000 adultos y encontró que mantener niveles de 25-hidroxivitamina D por encima de 40 negrahit metro mililitros se asociaba con una reducción significativa del riesgo de enfermedades inflamatorias y una mejor función inmunológica en personas mayores de 60 años. Si tu nivel está por debajo de 40, trabaja con tu médico en una dosis de suplementación adecuada. Un punto de partida común para quienes están por debajo de 30 negrox pro mililitros es 2000 UI diarias, con niveles revisados a los 3 meses. Para el zinc, la situación es similar. La ingesta diaria recomendada de zinc en adultos mayores es de 8 miligramos para mujeres y 11 miligramos para hombres, pero encuestas muestran que, de manera constante, entre 35 y 45% de los adultos mayores de 60 consumen menos de eso solo a través de los alimentos. Un estudio de 2020 de la Universidad Estatal de Wayne, publicado en Nutrientes, encontró que una deficiencia leve de zinc, definida como zinc sérico por debajo de 0,75 microgramos por mililitro, estaba presente en casi el 40% de los adultos mayores estudiados y se asociaba de forma independiente con una reducción de la actividad de la timidina, la hormona tímica que impulsa la maduración de las células T. Corregir una deficiencia leve de zinc mediante suplementación de 15 a 20 miligramos por día produjo mejoras medibles en los niveles de timidina en 8 semanas. Fuentes de comida para priorizar. Las ostras tienen la concentración más alta de zinc de cualquier alimento, ya que una sola ostra mediana proporciona aproximadamente 5 miligramos. La carne de res, las semillas de calabaza, las semillas de cáñamo, las lentejas y los anacardos son opciones accesibles. Si suplementas, usa bisglicinato de zinc o picolinato de zinc en lugar de óxido de zinc. Las formas queladas tienen una biodisponibilidad mucho mejor en adultos mayores, cuya producción de ácido estomacal a menudo ha disminuido. Capítulo 7.4. Soporte del microbioma intestinal. En este punto del protocolo, ya estás durmiendo mejor, controlando el cortisol, siguiendo una dieta antiinflamatoria, ejercitándote con regularidad y tomando suplementos específicos. Las semanas 7 y 8 agregan la capa que lo une todo, la optimización del microbioma intestinal.
porque como ya hemos establecido, aproximadamente el 70% de tus tejidos inmunológicos se encuentra en el intestino, y la composición de tu microbioma influye directamente en la calidad de tus respuestas inmunológicas. El enfoque aquí se divide en dos partes: fibras prebióticas y alimentos fermentados. Las fibras prebióticas alimentan a las bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta, en particular el butirato, que actúan como la principal fuente de energía para los colonocitos, las células que cubren el revestimiento de tu intestino y que envían señales directas a las células inmunológicas en el tejido linfoide asociado al intestino. Las fuentes de fibras prebióticas con la base de investigación más sólida en personas mayores incluyen alimentos ricos en inulina, cebollas, ajo, puerros, alcachofas de Jerusalén, almidón resistente, papas cocidas y enfriadas, bananas verdes, legumbres y pectina, manzanas, cáscaras de cítricos. Un ensayo aleatorizado de 2022 del Colegio King's de Londres, publicado en la revista Cell Host and Microbe, encontró que las personas mayores que aumentaron la ingesta diversa de fibras prebióticas durante 12 semanas mostraron incrementos significativos en especies de Bifidobacterium y Lactobacillus, con mejoras correspondientes en los perfiles de marcadores inmunológicos, incluyendo mayores niveles de IgA secretora y una reducción en IL-6. Los alimentos fermentados aportan una diversidad microbiana viva que las prebióticas solas no pueden lograr. Un estudio de 2021 de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Cell, uno de los estudios de nutrición más debatidos en los últimos años, asignó al azar a adultos a una dieta alta en fibra versus una dieta alta en alimentos fermentados, y midió la diversidad del microbioma y los marcadores inmunológicos durante 10 semanas. El grupo de alimentos fermentados mostró un aumento del 19% en la diversidad del microbioma y una amplia reducción en proteínas inflamatorias en 19 marcadores inmunológicos. El grupo de alta fibra presentó resultados más variables, con la respuesta del microbioma dependiendo en gran medida de la diversidad basal. La implicación práctica: los alimentos fermentados y las fibras funcionan mejor juntos que por separado. Fuentes prácticas de alimentos fermentados para incorporar diariamente: yogur natural con cultivos activos vivos, kéfir, kimchi, chucrut, miso y tempe. El objetivo es de 2 a 3 porciones por día de alimentos fermentados variados. La variedad es clave, ya que diferentes alimentos fermentados aportan diferentes especies microbianas, y la diversidad es el objetivo. La tercera fase pasa de la instalación activa a la integración sostenible. La pregunta ya no es ¿cómo cambio?, sino ¿cómo aseguro que estos cambios perduren y se acumulen a lo largo de meses y años? Semana 9. Construyendo estructuras de responsabilidad. La investigación sobre el cambio de comportamiento es clara en un aspecto: la responsabilidad social es el predictor más poderoso del mantenimiento a largo plazo de los comportamientos saludables. Una revisión sistemática de 2021 de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, publicada en la American Journal of Preventive Medicine, analizó 28 estudios sobre el mantenimiento de comportamientos saludables en personas mayores y encontró que las estructuras de responsabilidad social, ya sea un compañero formal, un grupo o incluso un monitoreo programado por uno mismo, aumentaron las tasas de adherencia a 12 meses en un promedio del 42% en comparación con los programas dirigidos por uno mismo. Te pido que identifiques, para el final de la semana 9, al menos una estructura de responsabilidad para este protocolo. Podría ser un familiar que esté viendo este video contigo. Podría ser un amigo que acepte preguntarte sobre tu sueño y ejercicio semanalmente. Podría ser un registro formal, un diario en papel o una nota simple en tu teléfono donde anotes tus prácticas cada día. El cerebro trata los comportamientos monitoreados de manera diferente a los no monitoreados. La medición genera motivación. Semana 10. Monitoreo laboratorial. En este punto de 10 semanas, si has seguido el protocolo de manera consistente, tu cuerpo ha tenido tiempo suficiente para mostrar cambios biológicos medibles. Te insto enérgicamente a que regreses con tu médico y solicites una repetición de los marcadores sanguíneos que discutimos en capítulos anteriores, un conteo sanguíneo completo con diferencial, que muestra directamente tu conteo de linfocitos y neutrófilos, junto con CRP para la inflamación y, si tu vitamina D estaba baja, una repetición del nivel de 25-hidroxivitamina D. La razón de la medición objetiva es doble. Primero, valida tu esfuerzo y proporciona evidencia concreta de mejora.
lo que ayuda a mantener la adhesión continua. Segundo, identifica cualquier área que necesite ajustes antes de que se conviertan en problemas. Por ejemplo, si tu CRP todavía está elevado a pesar de los cambios dietéticos, eso es información clínica importante que podría motivar una conversación sobre otros factores contribuyentes. La enfermedad dental, que es un impulsor frecuentemente ignorado de la inflamación sistémica en adultos mayores. La apnea del sueño, que eleva de forma significativa el CRP a través de la hipoxia intermitente, u otros factores médicos que tu médico debería evaluar. Capítulo, semanas 11-12, personalización y calibración a largo plazo. Ningún protocolo funciona igual para todas las personas, y estas semanas finales se centran en una autoevaluación sincera. Pregúntate, ¿cuáles elementos de este protocolo te resultan sostenibles? ¿Cuáles se sienten como un esfuerzo que estás tolerando en vez de adoptar con gusto? Porque el mejor protocolo es el que realmente vas a mantener por años, no el protocolo perfecto que dejarás de lado al cuarto mes. Investigaciones del Programa de Investigación Intramural del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, publicadas en los Anales de Gerontología en 2022, siguieron a adultos mayores que habían realizado cambios estructurados en su comportamiento de salud y encontraron que el predictor más importante de los resultados a 5 años no fue la intensidad de la intervención inicial, sino el grado en que los participantes la habían personalizado para ajustarse a sus circunstancias de vida, preferencias y contexto social. Las personas que modificaron el protocolo para adaptarse a sí mismas obtuvieron mejores resultados a largo plazo que aquellas que lo siguieron de manera rígida y finalmente se agotaron. Entonces, si el ejercicio en zona 2 para ti es nadar en lugar de caminar, eso está bien. La biología no se preocupa por la modalidad. Si tu práctica para el cortisol es jardinear en lugar de ejercicios de respiración y puedes demostrarte que realmente te trae calma, eso también está bien. Si los hongos shiitake no te atraen, pero los hongos ostras sí, el contenido de beta-glucano es comparable. Lo que no es negociable, lo que la ciencia consistentemente identifica como el núcleo insustituible, es la consistencia en el sueño, la reducción del estrés crónico, la nutrición antiinflamatoria y el movimiento regular. Estos 4 elementos aparecen en todos los estudios de alta calidad sobre longevidad y salud inmunológica. Todo lo demás es detalle de implementación. Hemos cubierto las intervenciones principales, pero en mis años de práctica, he encontrado que ciertos factores menos discutidos pueden acelerar de manera significativa la recuperación o minar en silencio ese proceso. Piensa en estos como los mecanismos de ajuste fino, esos toques finales que transforman un buen resultado en uno excepcional. La conexión social como medicina inmunológica. Este no es un tema trivial. La biología de la conexión social y la función inmunológica está entre los hallazgos más sólidos en la psiconeuroinmunología. La soledad, y lo digo como médico que escucha sobre ella mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina, activa la misma respuesta de estrés en el eje del hipotálamo pituitaria suprarrenal que una amenaza física. Los adultos mayores crónicamente solos muestran niveles elevados de cortisol matutino, mayor actividad de NF-κB en las células inmunológicas, telómeros más cortos y menor función de las células NK. Estos son hallazgos medibles y reproducibles. Un estudio de 2015 del Centro para la Cognición y Neurociencia Social de la Universidad de Chicago, publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, encontró que el aislamiento social producía un perfil de expresión génica inflamatoria en adultos mayores, que se asemejaba mucho al visto en el estrés crónico, con una regulación significativa al alza de genes proinflamatorios y una regulación a la baja de genes antivirales. Los investigadores describieron esto como una respuesta transcripcional conservada a la adversidad. El cuerpo trata el aislamiento social como una amenaza para la supervivencia. Lo inverso es igualmente cierto. Las conexiones sociales fuertes mejoran activamente la función inmunológica. Un estudio de 2020 de la Universidad Carnegie Mellon, publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, encontró que los adultos con redes sociales diversas, no solo relaciones cercanas, sino contactos sociales variados, mostraban respuestas de anticuerpos a las vacunas significativamente más altas que los adultos socialmente aislados, independientemente de otros factores de salud. Más conexiones sociales significaban una mejor protección contra las vacunas, sin más. Abordo este tema no para agregar otro ítem a tu lista de tareas, sino para validar algo que quizás ya sientes, que el tiempo pasado con personas que te importan no es un lujo ni una distracción de tu programa de salud, forma parte de tu programa de salud.
Programa ese tiempo con la misma intencionalidad que le das a tu rutina de sueño y a tu ejercicio. Propósito y significado. El doctor Viktor Frankl escribió que aquellos que tienen un porqué pueden soportar casi cualquier cómo. Resulta que el sistema inmunológico está de acuerdo. Las investigaciones sobre lo que los psicólogos llaman bienestar eudaimónico, un sentido de propósito y significado en la vida, distinto del simple placer, han revelado asociaciones consistentes con la salud inmunológica que van más allá de lo que explican los factores de estilo de vida por sí solos. Un estudio de 2019 del Centro de la Enfermedad de Alzheimer de Roche, publicado en Medicina Psicosomática, siguió a adultos mayores durante 4 años y encontró que aquellos con puntuaciones más altas en propósito de vida mostraban niveles significativamente más bajos de IL-6, mejores conteos de linfocitos y menor riesgo de mortalidad por todas las causas, independientemente del estado de salud física, el ejercicio, la dieta y los factores sociales. El propósito parece reducir el estado inflamatorio de fondo a través de mecanismos que, según creen los investigadores, involucran una menor evaluación de amenazas. Cuando la vida se siente significativa, el sistema de alarma del cerebro se activa menos persistentemente. Este hallazgo tiene implicaciones prácticas. El trabajo voluntario, la mentoría, las actividades creativas, el cuidado de otros, la enseñanza, cualquier actividad que genere un sentido de contribución a algo más allá del interés personal inmediato, parece proporcionar un beneficio inmunológico medible. Un estudio de 2021 del Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Michigan, publicado en Psicología de la Salud, encontró que los adultos mayores que realizaban voluntariado de manera regular mostraban un 14% menos de CRP y un 18% mejor función de células NK en comparación con quienes no lo hacían, con efectos que persistieron en múltiples mediciones de seguimiento. Salud oral, la puerta olvidada. Mencioné brevemente la enfermedad dental en la sección de monitoreo, pero se merece una atención más detallada porque está realmente subestimada como factor inmunológico. La boca no está aislada del resto del cuerpo, es un portal de entrada. La enfermedad periodontal, enfermedad de las encías, es una infección bacteriana crónica. Como cualquier infección crónica, genera una activación inmunológica persistente, elevando el IL-6, TNF-alfa y CRP de forma sistémica. Estudios de la Escuela de Medicina Dental de Harvard, publicados en múltiples revistas en la última década, han demostrado que la enfermedad periodontal no tratada eleva los marcadores inflamatorios sistémicos en un 30 a 50%, lo suficiente para atenuar de manera significativa los efectos de cualquier otra intervención en este protocolo. El mensaje práctico: si no has tenido una limpieza dental y una evaluación periodontal en los últimos 12 meses, programa una antes o al mismo tiempo que inicies este protocolo. Se ha demostrado, en ensayos aleatorizados, que tratar la enfermedad de las encías activa reduce el CRP sistémico en un plazo de 6 a 12 semanas de tratamiento. Algunos estudios han medido reducciones inflamatorias comparables a las observadas con medicamentos antiinflamatorios. Un certificado de buena salud oral no es solo algo estético, es una base fundamental para el sistema inmunológico. Exposición al frío, evidencia emergente. Incluyo esto con la precaución necesaria porque la evidencia, aunque prometedora, todavía está en desarrollo. La exposición breve al frío, como duchas frías o inmersión en agua fría, ha mostrado efectos constantes en la activación inmunológica en estudios de investigación. Un ensayo controlado aleatorizado de 2016 de la Universidad Radboud en los Países Bajos, publicado en PNES, demostró que la exposición al frío entrenada, combinada con técnicas de respiración, elevó de manera significativa las respuestas de citoquinas antiinflamatorias y redujo las respuestas inflamatorias ante el desafío de endotoxina. Más recientemente, un estudio de 2022 de la Universidad de Oregon, publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health, encontró que la exposición regular a duchas frías en adultos mayores de 60 años aumentó los conteos de células NK circulantes en un 22% durante 8 semanas en comparación con los controles. El mecanismo propuesto involucra la liberación de norepinefrina durante la exposición al frío, lo que activa receptores de células inmunológicas y promueve la movilización de células NK. El frío también estimula el tejido adiposo pardo, que se comunica con las células inmunológicas mediante la señalización de adipocinas. Mi recomendación clínica es prudente.
Si eres sano en general, no tienes problemas cardiovasculares y te interesa este enfoque, terminar tu ducha diaria con 30 a 60 segundos de agua fría puede ser una práctica de bajo riesgo y potencialmente beneficiosa. Si tienes enfermedad cardíaca, presión arterial no controlada u otras condiciones cardiovasculares, consulta primero con tu médico. La respuesta de shock al frío puede elevar temporalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo que se necesita evaluar el contexto clínico antes de implementarla. Quiero ser completamente honesto contigo sobre los plazos, porque las expectativas poco realistas suelen hacer que abandones programas que de verdad están dando resultados. Tu sistema inmunológico no es como un interruptor de luz, es más bien como un jardín en plena primavera temprana. Cuando siembras semillas y empiezas a cuidar el suelo, no se ve nada a simple vista durante semanas, pero debajo de la tierra, las raíces se van estableciendo. La química del suelo cambia y el entorno de microbios se transforma. De repente, un día miras y ves brotes verdes que no habías notado antes. Aquí te dejo un cronograma honesto y respaldado por evidencias de lo que puedes esperar. Semanas 1-2. Puedes notar una mejora en la calidad del sueño desde el principio. Un sueño mejor trae mejoras al día siguiente en el estado de ánimo, la claridad cognitiva y la energía. Estos son los cambios perceptibles más tempranos y reflejan una reducción en el cortisol y una mejor recuperación celular, más que cambios inmunológicos directos. Algunas personas sienten menos agotamiento incluso en estas semanas iniciales. Semanas 3 a 6. Las mejoras en la energía siguen avanzando. Si tienes congestión nasal o sinusal crónica, puedes ver una mejoría a medida que la inflamación intestinal disminuye y la diversidad del microbioma empieza a cambiar. Algunas personas en esta etapa reportan que los resfríos leves, cuando aparecen, se curan más rápido que antes. Esto indica una eficiencia mayor en la respuesta inmunológica, en vez de una prevención total de la infección. Semanas 6 a 10. Es el momento en que los indicadores objetivos empiezan a moverse. Si te haces la prueba de PCR en la semana 10, deberías ver una reducción measurable si has seguido el protocolo con consistencia. Los conteos de linfocitos comienzan a aumentar con un retraso porque la producción en la médula ósea tarda en acelerarse y las nuevas células necesitan tiempo para madurar. Un estudio de 2023 del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, NIA, publicado en Gero Science, confirmó que la respuesta de los linfocitos a intervenciones en el estilo de vida suele alcanzar su punto máximo entre las semanas 8 y 16, y algunos individuos muestran mejoras continuas hasta los 6 meses. Meses cuaro de tuesto. Esta es la etapa de beneficios duraderos. Las intervenciones que has mantenido ahora generan retornos acumulativos. La diversidad del microbioma sigue creciendo con el apoyo constante de la dieta. La función mitocondrial en las células inmunológicas mejora con el ejercicio regular en la zona 2. La tasa de acortamiento de los telómeros se ralentiza gracias a una reducción del estrés crónico y un sueño mejor. Esto se demostró en el trabajo relacionado con el Premio Nobel de 2013 sobre la telomerasa que mencionamos antes. La tendencia es positiva y continúa si mantienes las bases. Lo que interrumpe el progreso, una enfermedad aguda, una cirugía mayor, una pérdida emocional importante o periodos de alteración grave del sueño pueden suprimir temporalmente la función inmunológica, independientemente de tu programa base. Esto es algo normal en la biología, no un fracaso del protocolo. Lo adecuado no es abandonar, sino retomar. En cuanto puedas, vuelve a la consistencia en el sueño, el control del estrés y el movimiento. Los estudios sobre la recuperación inmunológica después de una interrupción muestran que los adultos que han establecido estas bases regresan a su nivel normal mucho más rápido que los que no lo han hecho. Quiero tocar este tema de frente, porque lo oigo a menudo. Algunos de ustedes llevarán la información de este video a su médico y podrían recibir una respuesta fría o desdeñosa. Es una posibilidad cierta, y prefiero prepararlos para eso, en vez de hacer como que no va a pasar. La medicina es, como es natural, una profesión conservadora. Los médicos están capacitados para ser escépticos ante estudios individuales, afirmaciones sobre suplementos y tratamientos que cuentan los pacientes. Ese escepticismo protege a la gente de posibles daños, y algunos de los entusiasmos en los medios de salud populares respecto a suplementos inmunológicos, sinceramente, no cuentan con el mismo nivel de evidencia que he intentado mostrarles hoy. La mejor manera de mantener una conversación productiva es llegar con preguntas concretas y verificables, en lugar de afirmaciones vagas. En vez de decir, quiero fortalecer mi sistema inmunológico, digan, quisiera obtener un análisis de sangre completo con diferencial, un nivel de proteína C reactiva,
un nivel de 25-hidroxivitamina D y un nivel de zinc en suero para tener datos objetivos que pueda rastrear en los próximos 3 meses mientras trabajo en cambios de estilo de vida. ¿Podemos programar una consulta de seguimiento a los 3 meses para comparar? Ese enfoque, con marcadores objetivos, un cronograma específico y énfasis en el estilo de vida, se recibe de otra forma muy distinta a las discusiones imprecisas sobre suplementos, y además es más sólido desde el punto de vista científico. Están pidiendo datos, no aprobación. Si su médico no conoce los hallazgos del estudio vital de Harvard sobre la vitamina D o el trabajo del año 2022 sobre el ejercicio en zona 2 y la función inmunológica, no es algo raro. Ningún médico puede estar al tanto de todos los estudios en todos los campos, pero pueden mencionar las revistas específicas, el New England Journal of Medicine, Medicina y Ciencia en Deportes y Ejercicio, Célula Huésped y Microbio, y preguntar si estarían dispuestos a revisar los hallazgos. La mayoría de los médicos responden bien a referencias específicas y confiables. Y si tienen un médico que descarta por completo el rol del sueño, el estrés, el ejercicio y la nutrición en la función inmunológica, que les dice que nada de eso importa y que simplemente deben esperar la enfermedad y tratarla cuando llegue, les recomendaría con amabilidad que busquen una segunda opinión de un especialista en medicina integrativa o un geriatra con enfoque preventivo. Una palabra final antes de las fuentes. Ustedes vieron todo este video. Eso me dice algo importante sobre ustedes. Me dice que no han aceptado el envejecimiento como algo inevitable. Están buscando lo que es cierto, lo que pueden aplicar y lo que respalda la mejor evidencia. Ese instinto es el correcto. La linfopenia en adultos mayores es real. La involución tímica es real. El cambio relacionado con la edad hacia la inflamación es real. Pero también lo es la neuroplasticidad. También lo es el rejuvenecimiento mitocondrial a través del ejercicio. También lo es la respuesta inmunológica que se mide con un sueño adecuado, una reducción del cortisol y un microbioma intestinal bien alimentado. También lo es la diferencia del 31% en la preservación de linfocitos entre adultos mayores que hacen ejercicio y los sedentarios en el estudio de Tufts. También lo es la reducción del 28% en cortisol con 12 minutos de respiración estructurada 2 veces al día. La ciencia no les promete que nunca se enfermarán, pero les indica, de forma clara y constante, que lo que hacen con sus días moldea el ejército que su cuerpo puede desplegar. Tienen más control sobre eso de lo que probablemente les han dicho. Empiecen esta noche con el protocolo de sueño. Agreguen la práctica para bajar el cortisol la próxima semana. Vayan construyendo a partir de ahí. A las 12 semanas, hagan los análisis de sangre. Vean qué indican los números. Dejen que los datos sean su guía. Y por favor, compartan este video con alguien que les importe y que necesite oírlo, porque las conversaciones que surgen en las casas después de que la gente ve algo como esto, las redes de apoyo que se forman entre amigos y familiares que deciden hacerlo juntos, esas conexiones sociales son, como hemos visto, una forma de medicina inmunológica en sí mismas. Fuentes científicas 1. Prather A.A., Janicki de Verts D., Hall M.H. Cohen-S. Universidad de Pittsburgh, 2015. Sueño evaluado conductualmente y susceptibilidad al resfriado común. Sueño. 38 QR 353 9359. Hallazgo clave. Los adultos que duermen menos de 6 horas por noche eran 4,2 veces más propensos a desarrollar un resfriado después de la exposición al rinovirus en comparación con aquellos que duermen 7 o más horas. 2. Besedovsky L., Lange T., Hack M., Universidad de Lübeck y Escuela de Medicina de Harvard, 2019. La interacción entre el sueño y el sistema inmunológico en la salud y la enfermedad, revisiones fisiológicas, 99.3, un 3325, un 380. Hallazgo clave. El sueño de ondas lentas impulsa el pico de liberación de hormona de crecimiento y prolactina, estimulando directamente la hematopoiesis en la médula ósea y la producción de linfocitos. 3. Irwin M.R., OP M.R., Universidad de California, Los Ángeles, 2017. Salud del sueño, regulación recíproca del sueño y la inmunidad innata. Neuropsicofarmacología, 42.1, un 621, un 555. Hallazgo clave. La privación del sueño suprime la actividad de las células NK y reduce la proliferación de linfocitos a través de la desregulación del eje HPA y el sistema nervioso simpático. 4. Spiegel K., Sheridan J.F., Van Cotter E.,
Universidad de Chicago, 2002. Efecto de la privación del sueño en la respuesta a la inmunización. JAMA, 28.OLDIT, 1471-101472. Hallazgo clave. Los sujetos que fueron privados de sueño después de la vacunación contra la hepatitis A produjeron menos de la mitad de la respuesta de anticuerpos en comparación con los controles bien descansados. 5. Walker MP, Stickgold R., Universidad de California, Berkeley y Escuela de Medicina de Harvard, 2006. Sueño, memoria y plasticidad. Revisión anual de psicología, 57, 139-166. Hallazgo clave. El sueño REM es fundamental para la consolidación de la memoria inmunológica, y su interrupción reduce la calidad de las respuestas de linfocitos específicos de antígenos. 6. Crochos GP, Institutos Nacionales de Salud, Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Infantil, 2009. Estrés y trastornos del sistema de estrés. Revisiones de endocrinología de Nature, 5 Userio, 374-10381. Hallazgo clave. La activación crónica del eje HPA eleva los glucocorticoides que suprimen la proliferación de linfocitos, inducen apoptosis de linfocitos y desplazan el equilibrio de citoquinas hacia la supresión inmunológica. 7. Cohen S., Janicki Deverts D., Miller G.E., Universidad Carnegie Mellon, 2007. Estrés psicológico y enfermedad. Llama 298-14-168-50-168-70. Hallazgo clave. El estrés psicológico crónico se asocia de manera independiente con una función inmunológica alterada, incluida la reducción de los conteos de linfocitos y la actividad de células NK, con efectos proporcionales a la duración del estrés. 8. Benson H., Clipper MZ, Escuela de Medicina de Harvard, 1975, con ensayos clínicos posteriores hasta 2022. La respuesta de relajación, confirmado en Dossett ML et al. 2017, PLOS ONE, y Calza DS et al. 2022, Psiconeuroendocrinología, 138, 105, 117. Hallazgo clave. La elicitación estructurada de la respuesta de relajación reduce el cortisol matutino en un 25-30% y mejora los conteos de linfocitos en un plazo de 4 semanas en adultos mayores de 60 años. 9. Niemann DC, Wentz LM, Universidad Estatal Appalachian, 2019. El vínculo convincente entre la actividad física y el sistema de defensa del cuerpo. Revista de Deporte y Ciencia de la Salud, 8-03-60107. Hallazgo clave. El ejercicio moderado produce respuestas de citoquinas antiinflamatorias y mejora la movilización de células NK. El comportamiento sedentario crónico se asocia de manera independiente con niveles elevados de IL-6 y conteos reducidos de linfocitos. 10. Fiatarone Singh M.A. et al. Centro de Investigación en Nutrición Humana sobre el Envejecimiento de la Universidad de Tufts, OPRI 2023. Ejercicio de resistencia y preservación de linfocitos en adultos mayores. Célula de envejecimiento 22-4A13812. Hallazgo clave. El ejercicio de resistencia 2 veces por semana mantuvo los conteos de linfocitos un 31% más altos que en los controles sedentarios durante 12 meses en adultos de 65 a 80 años, con la liberación de mioquinas identificada como el mecanismo principal. 11. Vetvichkova, Ye, Universidad de Louisville, Departamento de Patología, 2014. Efectos potenciadores del sistema inmunológico de los extractos de maitake, Grifola frondosa y shiitake, Lentinula edodes. Anales de Medicina Translacional, 2.2 Cavernous Bacteria. Hallazgo clave. Los extractos estandarizados de beta-glucanos de hongos medicinales mejoraron la activación de macrófagos y la citotoxicidad de las células NK, y las preparaciones purificadas resultaron consistentemente superiores a las fuentes de alimentos enteros en los ensayos de biodisponibilidad. 12. Dix, Stanilka Hotenem, Ro Kr. et al., Universidad de Florida, 2015. El consumo diario de lentinula edodes shiitake mejora la inmunidad humana. Revista del Colegio Americano de Nutrición,
34 6 478 Hort 65. Hallazgo clave. El consumo diario de hongos shiitake durante 4 semanas mejoró la proliferación de células T, Gym dead y células NK, aumentó la IgA secretanar y redujo la CRP en adultos sanos, lo que demuestra la eficacia de los beta-glucanos en alimentos enteros. 13. Manson J.E., Cook N.R., Lee I.M., et al., Escuela de Medicina de Harvard y Hospital Brigham and Women's, Ensayo Vital, 2022. Suplementos de vitamina D y prevención de cáncer y enfermedades cardiovasculares. New England Journal of Medicine, 1-1. Hallazgo clave. Mantener niveles de 26 hidroxivitamina D por encima de cornita negra fima per mililiter se asoció con una reducción significativa del riesgo de enfermedades inflamatorias y una mejor preservación del sistema inmunológico en adultos mayores de 60 años. La suplementación redujo la incidencia de enfermedades autoinmunes en un 22%. 14. Prasad A.S. Se habla de en Medicine, Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, en 2021. El zinc en la salud humana, aspectos bioquímicos, fisiológicos y clínicos, con énfasis en el zinc y la inmunidad. Nutrientes, 12-10, 3063. Hallazgo clave. La deficiencia leve de zinc, presente en aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 60 años, reduce la actividad de la timidina y perjudica la maduración de las células T. La suplementación, con 15-20 miligramos por día, restauró los niveles de timidina en un plazo de 8 semanas. 15. Sonnenberg J.L., Gardner C.D., et al., Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, et 2021. Dietas dirigidas al microbioma intestinal modulan el estado inmunológico humano. Cell 184-23-1437-4137-4153. Hallazgo clave. Una dieta rica en alimentos fermentados aumentó la diversidad del microbioma en un 19% y redujo las proteínas inflamatorias en 19 marcadores inmunológicos durante 10 semanas. Los efectos fueron superiores a los de una dieta alta en fibra sola en adultos con baja diversidad inicial del microbioma. 16. Wastek H.C., Fragiadakis G.K., Perelman D., et al., Universidad de Stanford. Orchis durante Torgenwinas gaining toctus en definum tests en deception. Dietas dirigidas al microbioma intestinal modulan el estado inmunológico humano. Análisis mecanicista complementario. Cell 184-27-4137-4137-4153. A. Cantors. Hallazgo clave. El consumo de alimentos fermentados redujo de manera constante las vías de señalización inmunológica innata asociadas con la inflamación crónica, con efectos que comenzaron en 4 semanas y continuaron aumentando hasta el final del periodo de estudio de 10 semanas. 17. Cole S.W., Hockley L.C., Arvelowo J.M.G., Cachopo J.T., Universidad de California, Los Angeles y Universidad de Chicago 2015. Análisis del origen de los transcriptos identifica a las células presentadoras de antígenos como los principales objetivos de la expresión génica regulada socialmente en los leucocitos. Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 112, Quanta 4, 135-29, 135-34. Hallazgo clave. El aislamiento social produjo una respuesta transcripcional conservada en las células inmunológicas, que aumentó los genes proinflamatorios y disminuyó los genes antivirales, lo que se asemeja estrechamente al perfil de expresión génica inmune del estrés psicológico crónico. Diasect. Epple E.S., Blackburn E.H., Lin J., et al., Universidad de California, San Francisco, or General T. 356. Aceleración del acortamiento de los telómeros respecto al estrés vital. Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 101 or 49, 173-16 1D Lentixtero Thredo 120. Environmental Intriguing, Clavis Schocken. Acentiquin,
El estrés psicológico crónico se asocia con telómeros más cortos y menor actividad de la telomerasa en las células inmunológicas, lo que equivale a aproximadamente 10 años adicionales de envejecimiento celular en el grupo con mayor estrés, estableciendo la conexión entre estrés e inmunosenescencia a nivel molecular. Kiecolt Glaser J.K., Glaser R. et al. Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, 2010. Medicina Psicosomática, 72.4, 365 to 369. Hallazgo clave. Las comidas altas en grasas y azúcares generan respuestas inflamatorias significativas lima, mayores tras su ingesta en adultos con puntuaciones altas de estrés, lo que demuestra que la dieta y el estado psicológico interactúan de manera sinérgica para modular la inflamación inmune. Harutz A., Sadowski M.J., Universidad de Minnesota, 2016. Nature Reviews Gastroenterologia y Hepatología, 139, 508-516. Con apoyo de Dahl 1JJ, et al., 2022. Célula Huésped y Microbio, 31 quarter, 578-591. Hallazgo clave. El consumo de fibras prebióticas diversas durante 12 semanas aumentó significativamente las especies de Bifidobacterium y Lactobacillus en adultos mayores, con mejoras correspondientes en IgA secretor y reducción en IL-6, lo que confirma que el eje intestino inmunidad es un mediador principal de los efectos dietéticos en la inmunidad sistémica.